Muy buenas noches. Una vez más nos reunimos virtualmente para compartir el mensaje de las buenas y nuevas, buenas de Jesucristo. Miren, ya llevo un tiempo sin sentarme aquí enfrente y ya me estoy trabando, pero nada, para mí siempre es un regalo, un honor, un deleite poder compartir la palabra de Dios. Hoy desde este lugar tan lindo hubiese querido hacer este en vivo desde afuera, pero no sé si se alcanza a percibir desde la cámara que afuera está cayendo un aguacero terrible, pero así esperamos que sean las bendiciones del Señor, como ese aguacero que se ve a mi espalda. Un aguacero que el agua fertiliza, el agua da vida. Y el Señor es tan lindo que Él dice que se ocupa de su naturaleza, que las flores no necesitan estar estresadas porque su Creador cuida de ellas. ¿A través de qué? A través del agua y a través del sol. El Señor así se ocupa de nosotros. Y oro en el nombre de Jesús para que esa misma lluvia, ese aguacero espiritual que fertilice nuestros corazones, llegue hoy a nuestra vida de una manera potente, de una manera que tal vez nunca la hemos sentido antes. Oro en el nombre de Jesús para que nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que nosotros seamos fertilizados por la lluvia del Señor. Él también dice en su palabra que nos da la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y a veces para mí esa parte tardía es como cuando pasan los años y todo se vuelve rutinario. El Señor hace que llueva en medio de nuestra rutina, de nuestro tiempo, para que se vivifique nuestro espíritu, para que se levante nuestro espíritu y podamos recibir ese nutriente poderoso que es su palabra, ese nutriente poderoso que es su espíritu infundido dentro de nosotros. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que nos permita fluir en el Espíritu de Dios, para que podamos recibir del Espíritu revelación, para que podamos recibir del Espíritu poder vivificante, porque su palabra, Él siempre la acompaña con poder. Y hoy le pido al Espíritu Santo de Dios que ese poder dinamita que haya en el mensaje de la cruz, que haya en el mensaje de Cristo, toque nuestros cuerpos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Clamo para que a través de este mensaje nuestros cuerpos reciban sanidad. Allí donde ha habido quebranto, donde ha persistido el dolor, donde las condiciones no han mejorado a pesar de que estamos tomando los medicamentos, hoy le pido al Señor que el poder de su palabra destruya toda enfermedad, el poder de su palabra quite toda inflamación, el poder de su palabra revivifique nuestras células, el poder de su palabra haga una nueva creación dentro de nuestro cuerpo, nos dé una nueva mente y nos dé también una nueva visión en el precioso nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por el regalo precioso de compartir tu palabra. Para mí es un regalo escuchar tu voz y disponer mi corazón, Señor, para ser un instrumento tuyo, para compartir lo que has hablado a mi corazón, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús que me uses en medio de mi debilidad, en medio de mi incapacidad, Señor, porque no soy yo, eres tú, Señor. Úsame, Dios. Oro por cada corazón, cada persona que está viéndonos a través de esta pantalla. Oro, Señor, por cada necesidad de mis amigos, de mis hermanos, de mi familia, Señor. No suplas conforme a lo que ellos están clamando ni a lo que necesitan, Señor. Suple conforme a tus riquezas, Señor. Tu riqueza de poder, tu riqueza de generosidad, tu riqueza, Señor Dios mío, de provisión, especialmente en esta noche, Señor. Yo te quiero pedir por la hermana de Janice, Señor. Te quiero clamar por ella, Dios, en Puerto Rico. Ella está batallando por una afección a su corazón y yo te pido con todo mi corazón, Señor, por Elaine, para que soples aliento de vida sobre sus
vías sanguíneas, Señor, que la infusión de tu sangre sea sobre ella, Dios, y destape, Señor Dios mío, cada vena, Señor, cada arteria en el nombre de Jesús. Guía a los médicos, dale sabiduría, sustenta el corazón de los papás, de sus hermanos, de su familia. Dales paz en medio de esta situación, Señor, porque sé que ellos te creen, Señor. Oro para que a través de esta situación su fe crezca y también su hermandad, Señor. Delante de ti en esta noche quiero poner la vida de Bruno, Señor. También le van a hacer una intervención quirúrgica a su corazón, Dios. Tú vas a guiar las manos de los médicos, tú bendices la anestesia, tú estás preparando su cuerpo en perfección para recibir a través de la medicina y los procedimientos quirúrgicos completa sanidad sobre su corazón, sobre sus venas, sus arterias, Señor, sobre cada parte de Bruno. Tú lo rejuveneces ahora en el nombre de Jesús, Señor. Te pido sabiduría para los médicos, te pido sabiduría para líder, para los chicos, Señor, en este tiempo, para hacer support para él, Dios, a nosotros como sus amigos. Pon esa carga de amor, no solamente para orar, sino para acompañarlo, Señor, en este momento, como nos guíes y como sean sus necesidades, Señor. Gracias, Padre, delante de ti pongo la vida especialmente de Janet, la hermana de Mariet. Señor, seguimos orando por un milagro financiero, por un milagro económico, por bendición sobre sus sobrinos, por bendición sobre su hermano, por guianza de tu Espíritu Santo, Señor, en las decisiones que tiene que tomar. ¿Cómo se llama? La niña, Señor, oro por ella, Dios, por Alejandra, porque sé que va a cumplir años, Señor, y tú la amas, Señor. Muéstrale tu amor, tu ternura, tus detalles, Señor. Muéstrale tus detalles, Dios. Ordena sus pasos conforme a tu propósito y a tu voluntad. Seguimos clamando por Armando, el papá de Katia, Señor, clamando por tu voluntad sobre su vida, Dios. Una palabra tuya es suficiente para sanarlo, Dios. Tú eres el soberano, Dios. Oro sobre todo para que Él, Señor, te entregue su corazón y se rinda a tus designios y a tu voluntad, Señor. Oro por cada miembro de nuestra iglesia, Señor, por Maurice, por Angelita, por Jimena, Señor. Clamo por Juan Carlos, clamo, Dios mío, por las necesidades de Dorita, por las necesidades de Gilberto. Clamo, Señor, por el comienzo de la escuela de mis niños, Señor, Rebeca, Elías, Dios, Sofi, Gaby, Alejandro, que hoy está cumpliendo años, Señor, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Seguimos clamando por cada una de las familias. Señor, trae provisión sobre nuestras casas. Ahora, Dios, que empezamos un nuevo año escolar, tú eres el dueño del oro y de la plata. Desata bendición sobre nuestros trabajos, sobre la obra de nuestras manos. Danos ideas creativas, productivas, Señor. Bendigo la salud de mi familia, Señor, de mi mamá, de mi papá, de mis suegros y especialmente la de mi hija Estefanía, Señor. Tú quitas ese dolor de estómago, vivifica su cuerpo, Señor, y quita, Señor, Dios mío, toda anomalía. Trae, regula, Señor, su digestión, regula, Dios mío, cada parte de ella, Dios, su respiración. Gracias, Señor, porque tú infundes sanidad sobre el cuerpo de Cristo, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Wow, está lloviendo, como diríamos, como Dios manda. Bueno, sigo con mi serie de orando al Señor con sabiduría y revelación. Llevo un par de años preguntándole al Espíritu Santo, enséñame a orar. Enséñame a orar. Y en medio de la enseñanza que el Señor me ha permitido recibir de Él y que por gracia me permite compartir con otros, definitivamente la oración está conectada a su palabra y la vivifica su espíritu. Y se cumple lo que dice la palabra. La palabra de Dios, la Biblia, sin la revelación del Espíritu Santo, es letra muerta. Pero podríamos decirlo en el otro sentido. La palabra de Dios, la Biblia, con la revelación del Espíritu Santo, es vida. Es vida. Y el Señor lo que me ha enseñado es a orar vida. Pero no solamente vida natural, orar por la sanidad, orar
por la restauración, sino el Zoé de Dios, que es una vida completa, una vida en el espíritu, una vida en la carne, una vida en lo natural, pero también una vida en lo sobrenatural. La oración del creyente debe ser la manifestación del Zoé de Dios. Zoé, como lo ha explicado tantas veces mi pastor y mi esposo, significa vida. Papi, dime más qué significa Zoé, que hoy está del otro lado. Zoé es la vida que Dios da. Entonces, la oración no es la base del cristianismo en cuanto a que nosotros tenemos que decirle a Dios de qué carecemos, qué necesitamos, qué queremos, como si Dios no lo supiera todo. El Señor lo sabe todo. La oración es la esencia del cristianismo, ¿sí? En la medida que la oración está conectada con su palabra y con la revelación del Espíritu Santo. Porque dice su palabra que el Espíritu nos es dado para revelarnos toda la verdad. Y la verdad no en cómo va a ser el número ganador del loto que cada vez está más gordo. No, es la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque es en Cristo que somos perdonados. Es en Cristo que somos justificados. Es en Cristo que somos vivificados. Es en Cristo que somos santificados. Lo que pasa es que estas cosas no son del argot común en nuestra oración, ni en nuestra caminar con el Señor. Porque nos han vendido un evangelio de pídelo y recíbelo. Señor, quiero la casa de mis sueños, la voy a dibujar, voy a sacar revistas y voy a pegar porque visualizo. La oración no se trata de visualizar, pero sí de recibir visión. Visualizar es muy diferente a recibir la visión del Señor, aquella que te dice, escríbela en tablas, para que cuando llegue el tiempo de Dios, se cumpla. Tampoco es decláralo y recíbelo, me va a ir bien, yo soy bendecida, poderosa, grandiosa, hermosa. Tampoco es eso, mi querido, porque ¿sabes qué? Cuando te caigas, porque nos caemos y no nos vamos a sentir todo el tiempo ni fabulosas ni hermosas, en ese momento es la depresión la que te va a abrazar. Pero cuando te caes en Cristo y no te sientes fabulosa ni hermosa, vas a sentir los brazos de papá diciéndote, tranquila, todo va a estar bien. Amén. Esa es la diferencia de la oración. No es actitud mental positiva, no son palabras de afirmación, ni son visualizaciones. La oración guiada por la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo te lleva a alimentar tu fe, ya no con leche, sino con alimento sólido que te lleva a vivir de una manera diferente. ¡Wow! El domingo el pastor dijo algo que clavó en mi corazón. Uno, porque habló de mi personaje favorito de la Biblia. Desde que me convertí hace alrededor de 30 años, llevo 27 casada y 30 de convertida, siempre me apasionó Caleb. Y te voy a decir por qué me apasionó Caleb. Porque en la palabra dice que Caleb le dice a Moisés a sus 85 años, Moisés, acuérdate que el Señor me dio una porción. Dame mi territorio, dame mi monte, dame lo que es mío, porque fue una promesa de Dios. Y esto es lo que a mí me encanta. Caleb le dijo, aún tengo fuerzas para luchar por lo mío. Y cuando yo empecé en el cristianismo hace 30 años, yo siempre tuve claro una cosa, el tiempo no vuelve atrás. Así que lo único cierto en la vida del creyente y del no creyente es que todos los días está envejeciendo. ¿Está qué? Envejeciendo. Puede que tengamos 20 años, pero ya estamos envejeciendo.
Y es tan tremendo porque el mercado laboral es una de las cosas que más te muestran que estás envejeciendo. Por ejemplo, en Colombia después de los 25 ya estás viejo y te piden referencias, experiencia laboral, y si eres un estudiante juicioso por lo menos estás saliendo a los 21, 22 años de la universidad. O sea, ¿qué experiencia tienes a los 25 cuando ya te dicen viejo? ¿Me entiendes? Entonces luchar con el paso del tiempo es una lucha humana, es de humanos. Luchar con el paso del tiempo y sentir el agobio del paso de los años y de envejecer. ¿Y sabes por qué? Porque una de las consecuencias de la caída fue envejecer. Se acortaron los años. ¿Qué tiene que ver esto con todo esto? Pues mi amado, el diseño divino de Dios es la eternidad. Nosotros fuimos creados para vivir eternamente, eternamente en la plenitud de la presencia, la provisión, la compañía y la suficiencia de Dios. Y el pecado trae a la humanidad el cronos, ese reloj que dice 60 segundos, tac, 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 60 minutos, tac, 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 24 horas, tac, 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 30 días, tac, 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 un año. Y eso le sigue y le sigue y le sigue y le sigue y le sigue. Eso es increíble. El cronos es algo tan fuerte para el individuo que de hecho la humanidad lucha por frenar los efectos del cronos. Del cronos. ¿Cuáles son? Las arruguitas, la caída de todo porque todo va para abajo. Y es increíble ver cómo hacen cosas tan tenaces como lo veía esta semana de manera más radical a raíz de la película esta de Sound of Freedom. Cómo la gente millonaria es capaz de chuparse la sangre como vampiros de los niños para generar en ellos retardo del cronos en sus cuerpos mortales. ¿A dónde llega la dimensión de la obsesión por el cronos de la humanidad que pierde la cordura, la sensatez y llega a hacer cosas inimaginables con tal de conservarse? Pero la única especie que se mata unos entre otros somos nosotros los humanos. Los otros se cuidan, se protegen y nosotros los humanos nos peleamos, nos agarramos, nos matamos y buscamos la forma de acabar con la raza humana. Es más, levantamos películas como Barbie que promueven toda esta ideología de género para que nuestras hijas salgan diciendo no queremos ser mamás. Y esa es una forma de creer que a través de no tener hijos se puede prolongar la vida o mejorarla. Así que mis queridos, esta batalla del cronos es algo violento en el espíritu caído del hombre. Escucha esto, espíritu caído del hombre. Y hoy el tema que el Señor puso en mi corazón o que ha venido tratando durante este tiempo son los regalos de su gracia. Como son de su gracia, se reciben de forma inmerecida. Ni los pides ni los mereces, te los dan. Esta mañana abrí el correo, que como me estoy quedando en esta casa no había visto durante toda la semana y el correo estaba lleno. Y dentro de la casilla del correo había una cajita así pequeña, que pensé que era un regalo que le llegaba a Memo por su cumpleaños, porque mi hermana me dijo que iba a llegar. Y le dije, eso debe ser un detalle de mi hermana. Pero escúchame esto, cuando abrimos esa cajita de cartón con un lacito en cabuya divino, y vemos un empaque absolutamente bello con un té de naranja, la cosita para meter el té, una velita de aroma, súper bello, súper cute, y una tarjeta que decía, Guillermo, bienvenido a Abundant Life Christian School.
Oh, ahí el Señor me confirmó este mensaje. Mi esposo trabajó el año pasado en un colegio, charter school, no cristiano, y fue una batalla bravísima, bravísima, porque como dice la palabra de Dios, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas o Satanás con Dios? No tiene nada que ver, y fue una batalla muy brava. Pero también tengo la experiencia de otro colegio cristiano donde se batalla como si fuera el mundo. Y queda uno, wow, Dios, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando al cristianismo? ¿Qué le está pasando a la iglesia? Que ahora vemos más del mundo en la iglesia que de la iglesia en el mundo. Y ese ha sido algo que ha batallado en mi corazón. Y le hemos dicho al Señor, Señor, queremos ser diferentes. No queremos ser un número más. No queremos luchar por multitudes cuando no hay un discípulo de verdad. Porque creyente no es igual que discípulo. Muchos creyeron en el Señor y lo abandonaron. Hasta el Señor le dijo a los discípulos, se han ido todos, si quieren ustedes también se pueden ir. Así que entre el creyente y el discípulo hay un trayecto. ¿Y sabe cuál es ese trayecto? La intimidad. La intimidad. La intimidad a través del Espíritu Santo. No la intimidad que tú quieres tener haciendo tu cuarto de oración, poniéndole la mesita divina, la tacita de té, la lamparita para que se vea espiritual. No, mi hermano. Esa intimidad espiritual solo se logra cuando entiendes con lo que te ha sellado el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Ese espíritu que te lleva y te acompaña al baño donde nadie más entra. Ese espíritu que se sienta al lado tuyo y coge el timón con tus manos. Ese espíritu que te acompaña a la cama de hospital cuando te duele hasta el tuétano y estás batallando entre la muerte y la vida. Ese espíritu que se esconde dentro de tus sábanas para acompañarte en la intimidad con tu pareja. Ese espíritu de Dios que te acompaña a la iglesia también. Porque hay unos que van sin el espíritu, mis queridos. Hay pastores que se suben sin el espíritu, se los aseguro. Pero la diferencia en la intimidad no la marca ni tu oración, ni tu ayuno, ni tus ofrendas. La diferencia en la intimidad la marca la plenitud del espíritu al que tú le das la autoridad y el poder para que fluya. Y no que fluya, a ver, para que pongas manos y salgan demonios, no. Para que fluya y tú puedas descansar. Para que fluya y aún puedas callar cuando no debes hablar. Para que fluya, para cuando tú necesitas menguar y que otro crezca. Para que fluya, para que puedas give up cuando no necesitas seguir luchando por algo y soltarlo, pero también para que fluya, para no dejarte vencer y aún en medio de la debilidad y el dolor puedas seguir batallando porque la victoria es tuya. Ese espíritu que puede fluir en medio de la oscuridad y te deje ver la luz que se va poniendo cada vez más brillante hasta que llegue el mediodía. Eso es lo que hace la diferencia. La diferencia en la intimidad con Dios no la hacemos ni tú ni yo. La hace el Espíritu Santo de Dios. Por eso hoy vamos a adentrarnos en el regalo de gracia de saber que el Señor nos ha dado un espíritu diferente. De eso habló el pastor Guillermo el domingo. Si no han visto, las últimas 3 prédicas han sido algo muy especial. ¿Por qué te digo que es especial? Porque estas 3 últimas prédicas están marcando el final de una temporada y el comienzo de otra. Y hoy que me senté acá y le decía a Memo que jamás imaginé hacer el en vivo desde esta casa. Y hoy me siento tan privilegiada de poderme sentar en este lugar y saber que Dios lo planeó todo para que lo hiciéramos desde acá. Y así como esta mañana mi esposo recibió un regalo del colegio al que él va a entrar, donde sentimos desde el momento en que le hicieron la entrevista, desde todo este proceso que se llevó un tiempo,
¿Saben qué sentimos con ese colegio? Un espíritu diferente. No tenemos ni idea qué va a pasar. Muy seguramente habrán complicaciones y dificultades, pero algo que uno siente y percibe cuando uno tiene el Espíritu Santo es el espíritu diferente en otro. Y se llama discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es de los dones que más necesitamos los creyentes en este momento, porque solo el discernimiento espiritual en medio de tanta basura espiritual que se está vendiendo, nos va a poder dejar ver qué es realmente lo que es de Dios y lo que es del diablo, aunque esto esté disfrazado de luz. Amén. Es el Espíritu de Dios que está depositado como un regalo de gracia, lo que hace que nuestro espíritu, en minúscula, conectado con su espíritu, en mayúscula, haga de nosotros una persona diferente. Como les digo, mi personaje favorito es Caleb. Y voy a hablar de Caleb con respecto a un espíritu diferente con dos personajes del Antiguo Testamento para terminar con el Espíritu Santo que nos has dado en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces voy a empezar por Caleb y voy a seguir con un personaje que hasta este año el Espíritu empezó a llenarme de gusto para investigarlo, para preguntarle al Señor y para ahondar en revelación a través de este personaje bíblico que muy poco sabemos, más de que él se lo comió una ballena y después lo escupió. Y todos pensamos que él es un hombre de Dios lleno del Espíritu y mejor dicho el siervazo, que la embarró, pero que era un siervazo. Y sí era un siervazo, porque entre un siervo y un hijo hay una diferencia abismal. El siervo puede ser usado por Dios, por supuesto, pero el hijo es servido por Jesucristo. Y eso marca una diferencia total, total. Entonces vamos a hablar de Caleb. Y quiero llevarlos a la palabra en el capítulo 14 del libro de Números, y después vamos a Josué. El capítulo 14 dice lo siguiente. Déjame ver mi cuaderno. Yo investigué qué quiere decir Caleb. Caleb quiere decir príncipe de Judá, alguien audaz y fiel, fuerte y confiable. Ese es el espíritu de Caleb. Los nombres tienen poder. Hablábamos de eso esta semana, ¿cierto, mi amor? De que si algún día Estefanía tiene un hijo, le gustaría también ponerle Caleb. Y yo, yes, quiero un nieto Caleb. Caleb, quiero un nieto. Caleb, príncipe de Judá, es audaz y fiel. Y les voy a leer en el capítulo 14, del versículo 1 hasta el 11, dice así. Entonces toda la comunidad, está hablando cuando iban a pasar a la tierra prometida y Moisés envió 12 espías de cada tribu, líderes, escúchenme esto, líderes, o sea, gente capaz, gente visionaria, gente dura, gente que es capaz de enfrentar, envió a 12. Los 12 tenían las mismas características humanas, las mismas posibilidades de ver igual. Pero mira lo que pasa acá. Dice, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. ¿Por qué? Porque regresaron los 12 espías, 10 hablando derrota, hablando problema, hablando incapacidad y 2 declarando lo que Dios había dicho. Unos hablaban de su propio corazón y otros hablaban de su espíritu. Miren la diferencia. 10 hablaban del corazón, entonces estos chinos, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? Cuando la gente se convierte y viene a la iglesia y se presenta la primera calamidad, el primer problema, muchos dicen esto. Si tan solo nos hubiéramos quedado, eso de volverse cristianos es una cosa muy terrible. Mire, me vengo a la iglesia, estoy sirviendo, estoy haciendo y no me va bien. Bueno, así era el pueblo. A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevaron como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto?
Entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres, escucha esto, dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra. Mire eso, gracia, agrado tiene que ver con gracia. Él no dijo nosotros somos capaces. Josué y Caleb dijeron, si el Señor se agrada de nosotros, jamás se vieron ellos mismos, todo el tiempo vieron al Señor. Si al Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección. Oiga eso. Era una ciudad amurallada. Y Josué y Caleb dijeron, no tienen protección. Es indefensa. Ellos no tienen protección. ¿Pero por qué? Porque el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Wow. Caleb y Josué tenían un espíritu diferente. Y ese espíritu diferente era lo que les permitía ver cómo veía Dios. Y les permitía hablar como hablaba la palabra que Dios les había dado. Si Dios dijo que nos la daría, Dios nos la da. Una señal de un espíritu diferente en nosotros es que vemos diferente, vemos lo que Dios nos muestra y hablamos conforme a la palabra que Dios nos ha dado. Pero es que hay muchos que ni siquiera leen la palabra, entonces ¿qué palabra van a hablar? Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés, Le dijo, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán? ¿Aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios y aún tú sigues dudando? Uno dice, uy, sí, qué tontos, pero mírense ustedes en la palabra. Estoy muy viejo, eso ya no es para mí. Negaré que son míos y los destruiré con una plaga, luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. ¡Wow! Eso es increíble. No sabemos la historia. La historia de la palabra habla de y el pastor lo predicaba el domingo, dijo, ¿cuánto duró el tiempo que fueron los espías? El tiempo que fueron los espías a mirar cómo era la tierra, fueron 40 días. Y el Señor les dijo que por cada día que ellos gastaron explorando y visualizando lo que Dios les había dicho, iban a vivir un año por día, o sea, 40 años iban a vivir en el desierto. Pero oh sorpresa que a veces leemos ligeramente la palabra. Cualquiera diría, bueno, como Caleb y Josué, sí le creyeron, se quedaron esos 10 ahí los 40 años y Caleb y Josué se fueron a la tierra prometida, ahí se camuflaron hasta que llegaran los otros. No, mis amados, Caleb y Josué se quedaron en el desierto también. Como diría alguien, ojo y al tuste. Porque es que a veces vendemos un evangelio muy barato, un evangelio facilista. Llega Cristo que te soluciona la vida. Y sí, te la soluciona. Uno, porque te da perdón de pecados, porque es el pecado lo que no te permite
esperar una vida mejor, ni aquí ni allá. Te la soluciona, ¿por qué? Porque te hace santo y ya no tienes que cargar con ese peso de tratar de ser mejor por tus propias fuerzas, sino que a través de la santidad de Cristo y su Espíritu en nosotros somos transformados por obra de Él. Somos justificados nosotros, los que no merecemos nada, que somos injustos. Somos nada, nos hace justos y valiosos delante de los ojos del Señor. Así que, mi querido, llegar a Cristo es lo máximo. Llegar a Cristo es lo máximo, lo que no te exime de pasar por desiertos y acompañar a hermanos mientras que son transformados. Eso es tremendo, porque Josué y Caleb permanecieron con los incrédulos, con aquellos que fueron castigados por el Señor por no creer. Y uno diría, pero si Josué y Caleb creyeron, ¿por qué se quedaron? Pero lo tremendo no era por qué se quedaron, sino cómo lo soportaron. ¿Cómo lo soportaron? Porque la misma visión que Dios les dio de la tierra prometida es la visión que les dio de que era Dios. Y si Dios me tiene en el desierto y en el desierto estoy con Dios, gloria a Dios. Y si a la tierra prometida llego con el Señor, gloria a Dios por mi tierra prometida. Dios es Dios en las llanuras y en las montañas, en los desiertos y en los lagos. Dios es suficiente. Ese era el espíritu diferente que tenía Josué y Caleb. Pero quiero llevarlos para mostrarles espíritu diferente al libro de Josué en el capítulo 14. Josué 14, del 6 al 15. Pero lo voy a tomar desde el 1. Dice lo siguiente: las demás tribus de Israel recibieron porciones de la tierra en Canaán. La tierra se dividió de acuerdo a los clanes, y 2 de estos clanes recibieron la tierra prometida al lado izquierdo, por decirlo de alguna manera, de Canaán, y los otros 10 tribus lo recibían al lado derecho, o sea, antes del Jordán y después del Jordán. A esas 2 tierras, esas les pareció divinas, no sé qué, y Dios es tan misericordioso y bueno, dijo, quédese con esa vaina, no importa. Y se quedaron ahí, pero les quiero comentar que cada una de esas tierras estaba llena de gigantes, estaba llena de guerreros y estaba habitada, tocaba conquistarla. O sea, la tierra prometida es que llegaban a ver, esta casa es mía, se fueron los dueños y yo tomo posesión de ella. No, mis amados, cada tierra prometida tuvo que ser luchada, guerreada, y era tremendo porque el Señor les decía, matarán niños, animales, todo, no dejen nada, nada, para que no se contaminen. Pero la avaricia de muchos hicieron que se dejaran ahí cositas que dijeron, ay no, pero esto qué daño nos va a hacer, y les torcieron el corazón. Pero no voy a hablar de eso ahora, sigo hablando sobre el espíritu diferente de Josué y de Caleb. 1, ese espíritu diferente fue lo que les permitió permanecer creyendo. 2, permanecer vigorosos. Cuando llegaron a la tierra prometida, ya no tenían 40 años, tenían 80 años. A veces nos miramos con Memo y decimos, llegamos hace 20 años a este país y pareciera que ya fue lo que fue. Ya aquí vamos de para abajo, de ahí para arriba es bajando, decía mi papá, o dice mi papá. Pero ¿saben? No, con el Señor, de aquí para arriba es subiendo. Y así llevemos 20 años en este país, nos quedan más de 20 por seguir conquistando, Guillermo Hernández. Nos quedan más de 20 Amazing Grace para seguir expandiendo el Evangelio. Mi querida familia, cada una de las que hace parte de esta iglesia, de aquí para arriba en tu vida, nos queda muchas más conquistas y tierra fértil que conquistar para los que tenemos el espíritu diferente. Dice acá, una delegación de la tribu de Judá. ¿De dónde era Caleb? De la tribu de Judá. Dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué, esto me encanta, mira esta palabra, no la tomes a la ligera. Caleb le dice a Josué, recuerda
Porque parece que a nosotros se nos olvida, pero Caleb no se le ha olvidado, pero tiene que hacer una acción y escoger a Josué y decirle, recuerda, porque es que a mí no se me ha olvidado. Ahí yo creo que Caleb tenía el espíritu de las mujeres que no somos histéricas sino históricas. Nos acordamos de todo. Y eso es bueno, hay que acordarse de lo que Dios te dijo hace más de 20 años a través del profeta Ignacio Guevara. Hay que acordarse de lo que el Señor nos dijo a través de la pastora de Guatemala. Hay que acordarse de todas esas palabras, porque a veces se nos olvida. Y Caleb, el espíritu que tenía Caleb, que era diferente al de los demás, le permite tener buena memoria. ¡Wow! Me encanta. Porque ¿sabe qué es lo que pasa cuando uno va entrando en años? Cree que es que la memoria se le está perdiendo. O sea, todo el mundo tiene Alzheimer, hola. O tiene que tomar tricortín para la memoria. No, yo tengo un espíritu nuevo, yo tengo un espíritu diferente que me hace nuevo cada mañana. Recordar sus misericordias que son nuevas cada mañana. Y le dice Caleb a Josué, recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí, cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años, yo llegué a este país de 30, casi. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, papi, estás moviendo la cámara, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi, pero los hermanos que me acompañaron, oigan esto, asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día, está hablando de 40 años atrás, ese día Moisés me prometió solemnemente, la tierra de Canaán por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora como puedes ver, escucha esto, ahora como puedes ver, en todos estos 45, hijo de pucha, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor, oiga esto, él no dice me he mantenido, dice el Señor me ha mantenido con vida y buena salud. Amén, aleluya. Tuvo que haber tenido su gripita, tuvo que haber tenido su virus y la pasó. Hasta de pronto hasta le pareció un brazo ahí berreando, pero lo levantó el Señor. Buena salud como lo prometió. Incluso, escucha esto, mientras Israel andaba vagando por el desierto, es que eso me encanta, Israel andaba vagando por el desierto, él no andaba vagando por el desierto, él estaba siendo empoderado, esa palabra que le gusta mucho, sí, Dios nos empodera, Dios nos enseña, Dios nos instruye y Dios nos transforma en el desierto. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto, ahora tengo 85 años. Esto me encanta. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía. Y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Esto me encanta, dice, tú recordarás que mientras explorábamos encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Y mira lo que habló en Números y mira lo que está hablando aquí. En Números les dijo, si el Señor nos dijo que nos iba a dar esa tierra, pues vamos por esa tierra. 45, eso fue a los 40, y a los 85 dijo, pero si el Señor está conmigo, a mí ya el resto, flip the page, palteamos la página. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra.
tal como el Señor dijo. Amén. Hay momentos en que el Señor nos ha llamado a pelear las batallas junto a otros amigos, junto a nuestros hijos, junto a nuestro esposo, junto a nuestros compañeros de trabajo, junto a otros. Pero a Dios jamás se le ha olvidado la porción personal de cada uno. Muchos dicen, ay, es que si ustedes no reciben lo que Dios, todo lo que han sembrado, pues yo sé que lo cosecharán sus hijas. Mis hijas van a cosechar lo que mis hijas tienen que cosechar, porque ellas también están sembrando. Y si algo hemos hecho es enseñarles a sembrar, pero ellas son el producto de lo que van a sembrar, porque Dios no se queda con la herencia de cada uno de sus hijos. Y sé que viene con retribución y pago para el pastor Guillermo, sé que viene con retribución y pago para nuestro ministerio, sé que viene con retribución y pago para nuestra familia. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos ha prometido desde que pisamos a este país que veníamos, no porque era Estados Unidos, sino porque Él nos trajo con un propósito eterno. Así que el espíritu de Caleb es el espíritu que el Señor ha derramado sobre aquellos que hemos creído en Él. Y la única forma de creer en Dios a plenitud es creyendo en Jesucristo. Entonces el espíritu de Caleb es impartido. ¿Cuál espíritu? El espíritu de audacia, fidelidad y fortaleza es impartido a los hijos engendrados a través de Cristo. Amén. Somos Caleb. La iglesia, la verdadera iglesia, porque no todos los que van a un templo, ni todo lo que es un templo es iglesia, mis amados. Mire, todos pudieron haber dicho es que todos son israelitas. No, no, no. Los que vagaron en el desierto fueron los israelitas, pero José y Caleb no vagaron en el desierto. Siempre tuvieron la dirección de Dios, siempre tuvieron el Espíritu de Dios sobre ellos enseñándoles, siempre tuvieron un espíritu diferente. La verdadera iglesia de Dios tiene un espíritu diferente y eso se nos va a notar. Se nos va a notar en el vigor de nuestra esencia humana, porque a pesar de que caigamos y nos debilitemos, el Señor nos levanta. No les quiero contar los padecimientos míos durante este año, anoche, pero aquí estoy, no en mis fuerzas, sino en el poder de su Espíritu, que hace de mí alguien diferente. Amén. Un espíritu diferente es un regalo de su gracia. Ahora vamos a contrarrestar esta hermosura del espíritu de Caleb con el espíritu de Jonás, pero no quiero cerrar sin compartirles lo que escribía mientras estudiaba sobre el espíritu de Caleb. El espíritu de Caleb es aquel que al mirar atrás tiene la capacidad de ver la enorme gracia de Dios sobre él. Cuando Caleb volteó a mirar atrás, porque cuando le dice a Moisés, recuerda, es porque está mirando atrás. El espíritu diferente nos hace ver nuestro pasado y nos hace ver atrás para ver que Dios siempre ha tenido gracia con nosotros. Amén. Eso es precioso. Poder ser conscientes de esa gracia divina aún en nuestro pasado, en medio del desierto y la dificultad. Eso es un espíritu diferente. Al mirar atrás, tiene la capacidad de ver la enorme gracia sobre él, donde sin imaginar el impacto de las decisiones que tomaba, Dios le permitía hacer correctas decisiones. Porque quien le habló y quien le permitió decidir creer a Caleb y a Josué fue el Espíritu de Dios. Yo sé que el espíritu diferente que el Señor ha puesto en nosotros nos capacita para tomar correctas decisiones, aún sin entenderlas en su plenitud. Pero ¿por qué me vine a este país si es que yo en mi país tenía herencia, familia, empresa? Y uno dice, pero Dios es divino, o sea, qué bendición. Yo creo que no ha habido mejor escuela para crecer en mi vida personal y como familia que la necesidad. Si yo les digo siempre, si algo yo he vivido en este país, no es el sueño americano, todavía ni siquiera tengo una casa.
¿Saben qué es? Es el sueño cristiano. Vivir por fe y vivir para mi fe. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el sueño cristiano. Eso es lo que el Señor ha puesto aquí desde las entrañas de nuestro ser para predicar. Cristo y solo Cristo. Y todo lo que hemos vivido, yo volteo a mirar atrás, que no nos haya dado el ministerio que queríamos, que no nos hayamos quedado en la iglesia, que siervazos éramos, que nuestros papeles no llegaron como a todo el mundo, a los 2 años, a los 3 años, nos duraron 12 años. Todas esas cosas que tal vez fueron duras, fueron regalos de gracia que permitieron que maduráramos en la fe. Que madurar en la fe no es más que depender cada vez más del Señor. Ese es el espíritu diferente. Caleb y Josué confiaban en Dios viendo la tierra prometida, pero también confiaron en Dios viviendo 40 años en el desierto. Y siguieron confiando en Dios cuando entraron a la tierra prometida y tenían que seguir luchando por aquella tierra. Ese es el espíritu diferente. Y espero que el tiempo me dé porque, bueno. Vamos a ir a mi otro personaje para que vean el espíritu diferente, Jonás. Jonás era un profeta de Dios. ¿Eso qué quiere decir? ¡Wow! Tenía una relación con Dios. Conocía de Dios y sabía que era conocido por Dios. Jonás, vamos donde Jonás. En la primera parte, en el libro de Jonás, después de que tenemos clarísimo que Jonás era un profeta, los profetas eran aquellas personas usadas por Dios para llevar mensajes de Dios a ciertas comunidades, a ciertas aldeas, a ciertos pueblos. Y uno en este tiempo diría, yo quisiera ser un profeta, que eso me mandara a Filipinas, que me mandara a Singapur, que me mandara a California, viendo ahora esa, whatever, que me mandara. Sí, yo quiero ser un profeta. Bueno, ese era Jonás. Como muchos que llegan a la iglesia, yo quiero servir, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo, yo quiero. Hay una palabra tan tremenda en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo dice, muchos me llamarán Señor, Señor, y no entrarán en el reino de los cielos. Y uno dice, ¿what? Pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos iglesias cool. En tu nombre nos disfrazamos de cool, nos tatuamos para que muchos vinieran o nos volvimos asequibles para que fuéramos cool y vinieran más a conocerte. Y el Señor les dice, sí, no me digan. Pues no te conozco. Porque es que Dios no quiere que hagamos su obra a nuestra manera. Dios quiere que hagamos su obra a su manera. Que seamos como Caleb, capaces de esperar 40 años en el desierto y luchar con nuestros hermanos. Capaces de eso. Pero el espíritu de, ¿cómo se llama este loco? Jonás, abunda en la iglesia. Mira lo que hace Jonás en la primera parte. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto la perversidad, lo perversa que es su gente. ¡Wow! Uno dice, recibí un llamado, recibí una asignación, porque ahora esa es la palabra de moda, una asignación divina. Me voy, el Señor me ha llamado, yo soy la ungida de Jehová. Pero mire lo que dice Jonás. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. ¡Wow! Jonás tenía un espíritu rebelde. Jonás quería que se hicieran las cosas a su manera y no a la manera de Dios, porque pensaba que las cosas como él las veía eran más claras que como las veía Dios. Eso es increíble. Dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco. Bueno, ahí viene el cuento de que se sube en el barco y empieza una tormenta. Entonces la tormenta, dicen los del barco, ay, no, ¿esto quién es? Dios nos está castigando, porque eso sí es fácil que salga a flor de piel cuando algo está mal. Dios está bravo, Dios nos está castigando, Dios. Pues bueno, Dios sí estaba llamando la atención. Y los del barco, ¿qué hicieron? Piecitos pa' que te tengo, le pegaron la patadita a Jonás y le dijeron, usted es el problema, váyase. Y Jonás se cayó al mar y se encontró con mi amigo el pulpo.
No. Se encontró con su enemigo, la ballena. Entonces vamos a seguir leyendo. Todo el capítulo 1 habla de eso. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era ta. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados porque el gran poder del Señor le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. El plan de Dios se cumple siendo rebelde o siendo obediente, porque aún la obediencia es un regalo de su gracia. Y la verdadera obediencia en el cristiano viene por un espíritu diferente. Mira que Jonás tenía una relación con el Señor, pero su espíritu no era diferente al del mundo, porque él escogía a quién quería darle el mensaje. Él escogía si valía la pena o no valía la pena salvar a este o salvar al otro. En el capítulo 1 muestra la rebeldía de Jonás. El capítulo 2 muestra el egoísmo de Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás es tragado por una ballena, y ¿saben lo que hace Jonás? Usa su posición de profeta, de ungido del Señor, su posición de que yo sé orar. Señor, te clamo, te suplico. Y no es la oración la que hace que el pez vomite a Jonás. No es la oración de Jonás. Es la gracia de Dios para que se cumpla lo que Dios quiere hacer en la vida de Jonás y en la vida de Nínive, del pueblo de Nínive. Así que no es el clamor de Jonás el que escucha al Señor. Obviamente del corazón, del profundo corazón egocéntrico y egoísta de Jonás, yo sé que tú siempre me escuchas, yo sé que tú eres bueno y compasivo. Claro, es bueno y compasivo con Jonás, es bueno y compasivo con él, es bueno y compasivo y debe hacer lo bueno con Jonás. ¿Por qué? Porque tiene un corazón egoísta. Egoísta lo tiene Jonás. ¿Saben que Jonás es el personaje que más puede mostrarnos la diferencia en el corazón del hombre, de lo que vemos y de lo que no vemos? Del iceberg, como habla mi amigo Nicolás Tranchini. La punta del iceberg es lo que se ve. A flor de piel se ve que Jonás es rebelde y que es egoísta. Pero ¿saben qué? Debajo de ese egoísmo y debajo de esa rebeldía se esconde una raíz profunda. Y es su corazón dañado. ¿Por qué? Porque la verdadera motivación de Jonás de no ir a predicar era que Nínive se condenara. Ese era el deseo de Jonás, que no se lo merecía. ¿Y saben qué, mis amados? El man nunca entendió qué es la gracia. Se amargaba. Cuando nosotros no entendemos qué es la gracia, aflora ese sentimiento. ¿Pero por qué le das a él? Mira, pecador. Mira, un desgraciado. Y mira, era gay, se convirtió y ahora es el retremendo pastor. 40,000 ovejas. Porque ese es Dios, soberano, todopoderoso, y hace como se le da la gana. ¿Quiénes somos tú y yo para cuestionar los designios del Señor? Cuando uno cree que sus planes son los correctos, empieza a ser rebelde y empieza a ser egocéntrico y egoísta. En el capítulo 3, yo le coloqué acá, el capítulo 1, rebeldía, el capítulo 2, egoísmo, y el capítulo 3, orgullo espiritual. Mira esto, en el capítulo 3, yo no quiero acabar, el Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Otra vez le da la misma orden, porque Cristo es coherente, Dios es coherente, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que el Señor quiere que digas no lo va a cambiar por la moda, por la tendencia, por los influencers. Dios lo que ha puesto en el corazón de aquel que ha llamado a predicar su palabra es cuidar con celo su mensaje, porque ese no cambia ni se ajusta a las tendencias humanas. El Señor le dice a Jonás: el Señor habló por segunda vez, sea su misericordia. Yo ya me hubiera deshecho de Jonás.
O hubiera mandado a otro a Nínive. Es que es increíble, Dios podía mandar a otro. Pero es su gracia la que nos usa. El Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato. Oiga esto, uno diría, wow, Jonás cambió. Wow, Jonás entendió la parte de arriba del iceberg, ¿no? Cambio mi conducta. Ok, obedezco. Es que tienen que obedecer. La obediencia sin la transformación del corazón no es nada. Es simplemente una máscara que sigue tapando lo que hay en lo profundo de tu corazón. Dice acá, esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Alguna vez les enseñé a mis mujeres algo que cambió mi vida y la forma como veo a los demás. Y en Tesalonicenses dice, es Dios mismo el que nos lleva al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un regalo de su gracia. No es algo que salga de la voluntad, no es algo que venga de mí, es un regalo de su gracia. Por eso todos, hasta el más desgraciado de los desgraciados, puede encontrarse con el regalo del arrepentimiento en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Por eso vale la pena predicarle a todos y en todo tiempo. Entonces la gente de Nínive creyó al mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. A diferencia de Jonás, ¿no? Se humilló. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios. Apártense de sus malos caminos y abandonen toda violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Oh my gosh, esos don nadie, esos que creemos que no valen nada, nos dan bofetadas cuando vemos que Dios los ha llamado al arrepentimiento. ¡Qué cosa tan bella! Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. O sea, el mensaje de Jonás era un mensaje amenazante. ¡Wow! Eso es tremendo. Y el capítulo 4 es el corazón de Jonás. Cualquiera diría, ¡ay, sí! Uno tiene que irse al pez y cuando sale uno obedece. Por fin obedeció. ¿Realmente obedeció? Simplemente fue el megáfono de Dios. Porque Dios también estaba trabajando con el corazón de Jonás. Jonás necesitaba la misma misericordia que el Señor le estaba extendiendo al corazón arrepentido del pueblo de Nínive. Y mira lo que dice acá. Jonás, este cambio de planes, escucha esto, este cambio de planes llenó de gozo a Jonás, ¿no? Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Jonás quería que exterminaran a Nínive. Jonás quería juicio, no justicia divina. Jonás quería culpables y no redención. Jonás quería pena y no gracia. Todo lo contrario a lo que el espíritu diferente en Cristo nos viene a enseñar. Y mira lo que le dice el rebelde y egocéntrico de Jonás y orgulloso. En los 3 capítulos les describí quién era Jonás. Rebelde, egoísta y orgulloso. Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? O sea, que quería saber más que Dios.
Pues por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eras un Dios misericordioso y compasivo. Oiga eso. Tú puedes ser un Dios misericordioso y compasivo cuando yo estoy en problemas, cuando yo soy el jodido. Tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. O sea, el man sabía de la gracia, pero no la quería, o solo la quería para él. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Y oigan esto, miren esto. Quítame la vida ahora, Señor. Mira el grado de podredumbre del corazón de Jonás. Por arribita pudimos ver que era rebelde, egoísta y orgulloso. Pero la verdadera razón de ese corazón dañado, dice, quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucediera. ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo. ¡Wow! El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecía a la ciudad. Ahora bien, el Señor proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás. Bueno, ahí dice que lo alimenta y le proveyó alimento y le proveyó sombra. Y le dice acá, entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Cuando no salen las cosas a tu manera, cuando no tienes el trabajo que dijiste, que pensaste que iba a ser el non plus ultra, cuando no tienes el carro que pensaste, cuando no tienes el negocio, cuando no tienes el ministerio, cuando no tienes... ¿Sabes qué le pasa? Nos pasa lo que les pasa a Jonás cuando no tenemos un espíritu diferente que no sabe esperar en el desierto. Entonces el Señor, le dice Jonás, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. Sin mencionar todos los animales, ¿no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Queridos hermanos, medita en qué espíritu hace la diferencia en tu corazón. El espíritu de audacia, fidelidad y fuerza que tenía Caleb porque le creía al Señor y le obedecía al Señor porque era viendo al Señor, o tenemos ese espíritu diferente como el de Jonás, religioso, pretencioso, orgulloso espiritual, que cree que sabe más que Dios. ¿Qué espíritu diferente mueve tu corazón y mueve tu vida en lo que tú llamas cristianismo? Padre, yo te alabo y te bendigo por este mensaje. Te pido que nos lo enseñes a profundidad, que podamos confrontarnos y poder venir delante de ti con humildad a decirte, Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias. Sé que lo tengo y sé que eso es lo que marca la única diferencia en mi vida. No son mis títulos, ni mis dones, ni mis talentos. Es tu Espíritu. Avívalo, Señor, y úsalo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me faltó tiempo para terminar, pero le voy a pedir al pastor si me deja culminar dentro de 8 días. Gracia y paz sea con ustedes. Nos esperamos el domingo en nuestra transmisión y el otro miércoles para continuar con este regalo de gracia, un espíritu diferente. Dios los bendiga.